bien, a continuación vamos a aprender a crear gráficos en Excel. La verdad es que es bastante fácil e intuitivo. En otra clase tenemos también algunos cursos de estadística descriptiva y en tales cursos usualmente uno enseña a definir y desarrollar tipos de gráficos de acuerdo a nuestras necesidades. Esta vez, como estamos en el curso de Excel, solamente vamos a aprender a crear gráficos, independientemente de cuál sea. Y lo primero que voy a hacer es, tenemos una base de datos, pequeña en este caso, en Excel, donde tenemos a 4 personas con 4 promedios. Entonces tenemos a Cristóbal Colón con un 5,6, Scarlett Johansson con un 7, Albert Einstein con un 5 y a Napoleón Bonaparte con un 2. Lo primero que debemos hacer para seleccionar, para trabajar en un gráfico, es seleccionar la tabla de datos. Entonces voy a seleccionar desde A3 hasta B7. Es importante también seleccionar los nombres o los títulos, que en este caso son nombre y promedio. Muy bien, una vez que seleccioné, me voy a ir al menú Insertar. Y en el menú Insertar tenemos varias opciones. Y en tales opciones tenemos al centro los gráficos. Uno puede tener intuitivamente una idea de qué gráfico necesita, pero no hay problema si me equivoco porque este gráfico se puede cambiar más adelante. Por ejemplo, en este caso tenemos a 4 alumnos con 4 promedios y voy a elegir un gráfico de línea. Veamos qué tal se ve este gráfico de línea. Ahora, recordemos que para graficar elementos que han evolucionado en el tiempo, se elige el gráfico de líneas. Para comparar variables discretas se usa un gráfico de columnas o de barras. Para representar la participación, el gráfico circular, etc. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de indicar, debería elegir un gráfico de barra. Pero hagamos cuenta que me equivoqué y voy a elegir un gráfico de línea. Hago un clic ahí. Muy bien, y me pregunta qué tipo de gráfico de línea, si deseo uno en 2D o en 3D. Para que se vea mejor, porque son muy pocos los datos que tengo, voy a elegir simplemente un gráfico de línea en 2D, el primero. Y esto nos permite hacer una comparación entre los promedios de Cristóbal Colón, Scarlett Johansson, Albert Einstein y Napoleón Bonaparte. Y me doy cuenta que en promedio sobresale Scarlett Johansson. Y quien tiene el peor promedio en este caso es Napoleón Bonaparte. Ahora, si se fijan, cambió el menú del sector superior de la pantalla. Entonces yo podría cambiarle el color al gráfico, el que desee. Lo voy a colocar en ese color, un color rojo. Ahora, si me voy un poquitito más hacia la izquierda, vemos los diseños de gráfico. Los diseños de gráficos lineales, porque ese fue el tipo de gráfico que elegí. Entonces yo podría aquí ir cambiando el tipo de gráfico con el cual estoy trabajando. ¿Se fijan? Y ahí tenemos el promedio. Y acá donde dice título de eje voy a colocar promedio. Muy bien. Ahora, vuelvo a seleccionar el gráfico. Fíjense que al hacer un clic afuera, desapareció todo el menú de cambio del gráfico. Si le hago un clic al gráfico nuevamente, me vuelve a aparecer la opción insertar y ahí voy a ver el gráfico que necesito. Doble clic. Le hice doble clic y apareció el menú de diseño, presentación y formato en términos de herramientas de gráficos. Ahora, si me voy un poco más hacia la izquierda, tengo la opción seleccionar datos. Hago un clic y aquí me indica que los datos seleccionados fueron los que indiqué entre A3 y B7. Fíjense cómo está anotado el rango de datos del gráfico. O sea, comienza con el signo igual, luego hoja 1, porque así se llama mi planilla de cálculo. Se puede ver aquí en el sector inferior izquierdo y dice hoja 1, con signo de exclamación. Y me sale con signo peso el rango de datos, o sea, desde A3 hasta B7. A3 hasta B7. Y esto yo lo podría variar. A lo mejor si estuviese en la hoja número 2, simplemente lo corrijo. ¿Y qué más tenemos? Cambiar entre filas y columnas. Vamos a probar. Si lo cambio
se pierde la visualización que idealmente tenía al principio. Por lo tanto, voy a volver a hacer clic en cambiar entre filas y columnas para poder observar bien los datos. Ahora, esto lo podría guardar como plantilla y es lo que se ve en el icono que está a la izquierda, o incluso cambiar el tipo de gráfico. Y aquí yo podría decirle al sistema de que me coloque un gráfico de barras en vez de un gráfico lineal. Voy a hacer clic ahí y voy a elegir un gráfico de columna. Voy a elegir este que está aquí, en 3 dimensiones. Y ahí se alcanza a ver un poco más. Ahora, alguien se dio cuenta de que al tener este gráfico de columna con datos discretos, me permite de mejor manera tener un punto de comparación visual o gráfico de los alumnos. Basta con mirar el gráfico y me doy cuenta que Scarlett Johansson tiene el mejor promedio y el peor lo tiene Napoleón Bonaparte. Ahora voy a hacer doble clic de nuevo en el gráfico para que me aparezca de nuevo el menú. Y el primer icono que se encuentra en el extremo superior derecho se llama mover gráfico y es el que estoy tocando con el puntero del mouse. Voy a hacer clic en él y si se fijan puedo tener este gráfico como un objeto en la hoja 1 tal cual está en este momento o puedo crear una nueva hoja. A ver si le hago clic en hoja nueva y le voy a llamar gráfico promedios versus alumnos. Aceptar. Me lleva exactamente el mismo gráfico a una hoja nueva. Ahora, eso es en términos de diseño, porque recuerden, y se puede visualizar aquí en el extremo superior de la pantalla, que estoy en las herramientas de gráfico, y ese es el diseño. Pero también tengo una opción que se llama presentación. Y en presentación tengo una cantidad increíble de opciones, como por ejemplo, aplicar formato a la selección, le hago un clic y aquí yo le puedo poner un relleno, por ejemplo un relleno sólido de color azul, o un relleno degradado que se ve bastante bien, o con una imagen o textura. Ahí puedo ir jugando y en este caso los invito a que vayan jugando de la misma manera porque la mejor forma de aprender es metiendo mano, como dicen por ahí. Fíjense, incluso yo le puedo cambiar el giro en 3 dimensiones. Está en 20 grados, lo puedo girar a 30, 100, 110, etc. Lo voy a devolver. Puedo ir jugando con ese gráfico. Y en el eje Y también lo puedo alterar y mirarlo desde arriba. Por supuesto, no voy a poder tener un punto de comparación. O una perspectiva. Está en 15 grados y lo puedo alterar. Lo voy a dejar en 10 grados. También tengo en este caso, en el giro 3D, escala del gráfico en ángulo recto, por ejemplo, tal cual se puede ver en ese caso, o le puedo quitar la opción de ejes en ángulo recto para que tenga una perspectiva distinta. O a nivel de autoescala, pero en autoescala se pierde un poquitito esa visualización tan bonita que se veía. Así que le voy a colocar nuevamente autoescala. También tenemos un formato en 3D si seguimos subiendo. Entonces, tenemos una opción superior, que lo puedo cambiar, y una opción inferior, también la puedo cambiar. Y aquí, en cuántos puntos está cada una de estas opciones. También tenemos sombra, y aquí le puedo dar distintas transparencias. Fíjense que en el sector inferior del gráfico se puede ver la transparencia, o el tamaño de esa sombra, o el desenfoque, o el ángulo en el cual estoy trabajando, o la distancia. También tenemos estilos de borde, o sea, en este caso lo tenemos a 0,75 puntos, porque viene por defecto así, pero lo podría alterar y colocar bastante ancho este borde. O tener un tipo compuesto, un tipo de guión, tipo de remate, tipo de combinación, etc. O un color de borde está como línea sólida, en un color gris y podríamos colocarle un color rojo eventualmente.
Probablemente no se vea muy formal, pero la idea es ir aprendiendo en términos de visualización gráfica de lo que estoy trabajando en este momento. Y un relleno. Habíamos indicado que lo dejaremos en relleno degradado. Y aquí puedo elegir incluso el color en el cual estoy trabajando. A lo mejor podría ponerlo en un relleno degradado amarillento. Puedo ir jugando. Eso es en términos de aplicar formato a la selección. Pero también puedo restablecer para hacer coincidir el estilo. Por lo tanto, queda como lo teníamos inicialmente. Voy a volver atrás para que me lo mantenga con los colores que le habíamos colocado. Por supuesto, también en este caso, en esta presentación, yo puedo agregar una imagen. Y una imagen que puedo ir a buscar donde sea. Por ejemplo, aquí tengo una imagen cualquiera que se llama fondo 4. Insertar. Y esa imagen, claro, tapó el gráfico, por lo tanto no era muy eficiente que digamos. Voy a ir atrás para que se esconda esa imagen. Muy bien, doble clic de nuevo para que vuelva a aparecer el menú del gráfico y estábamos arriba en diseño, ya lo vimos, y en presentación. También podemos agregar formas geométricas que deseemos. Y también cuadros de texto en caso que yo quiera agregar aquí un pequeño texto. Por supuesto, si este gráfico lo hice en Excel, como lo vimos en el video anterior, yo puedo hacer un copiar-pegar y llevarlo sin problemas a PowerPoint, por ejemplo. Así lo voy a dejar nada más. Muy bien, y lo voy a poner por aquí abajo. Excelente. Doble clic de nuevo en el gráfico para que aparezca el resto del menú. Tenemos la opción de ponerle título del gráfico, o sea, en este caso, título superpuesto centrado. A ver, encima del gráfico. Vamos a colocar eso. Muy bien, título del gráfico. Perfecto, y ahí tenemos el título que es promedio. También podemos colocarle rótulos del eje. Recordemos que el título del gráfico es lo que se ve aquí en el sector superior centrado. Los rótulos del eje se refiere a los rótulos que se ven acá, promedios. Por ejemplo, voy a hacer un clic, rótulo del eje horizontal primario, y aquí le puedo poner alumnos. Muy bien, y un clic afuera. Perfecto. Y acá ya tenemos en el eje Y el título promedios. El rótulo del eje promedios por el eje Y y por el eje X tenemos alumnos. Y también podemos agregar una leyenda. Hago clic, por ejemplo, mostrar leyenda a la derecha. Y fíjense, claro, me dice de que lo que está en color rojo corresponde al promedio. Como tenemos un solo tipo de datos, no hay tanto problema en esa leyenda y probablemente no sea ni siquiera necesario agregarla. También podemos agregar etiquetas de datos, por ejemplo, mostrar, de tal manera que me muestra aquí en forma explícita el promedio que cada uno obtuvo. O sea, en este caso Cristóbal Colón tuvo un 5,6, etc., sin necesidad de mirar la tabla de datos que está en el sector inferior. Y por supuesto, esta tabla de datos que dice está en la opción de mostrar la tabla de datos con claves de leyenda. Podría poner ninguno y de esa manera desapareció la tabla de datos que tenía en el sector inferior del gráfico. Le hago doble clic de nuevo al gráfico para que aparezca el menú. Tenemos ejes. Y acá eje horizontal primario, mostrar eje de izquierda a derecha, eje sin etiquetas o mostrar eje de derecha a izquierda. Veamos cómo se vería de esta manera, de derecha a izquierda. ¿Qué otro eje tenemos también? El vertical primario. Ese era el horizontal primario o eje X. Y tenemos el eje vertical primario o eje Y. Y aquí tengo la opción de mostrar eje en millares, en millones, en miles de millones o con escala logarítmica. Entonces coloqué el eje predeterminado porque los datos no son tan grandes como para pedirle que tenga un eje en millones, por ejemplo.
También tengo la opción de colocar líneas de la cuadrícula y tenemos líneas horizontales de la cuadrícula primaria, líneas de división principales. Podría agregar también las secundarias para tener un punto de visualización mayor. Y también en términos de líneas verticales de las cuadrículas primarias, que está en ninguno, podría pedirle que me muestre las líneas de división principales, tal cual se ve en este momento. Muy fácil y muy intuitivo. Ahora, yo también podría tener un cuadro gráfico y podríamos mostrar un cuadro gráfico de todo el sistema, que en este caso no correspondería. Podría tener también un plano inferior del gráfico y pedirle que me muestre ese plano si es que corresponde. Ahora tenemos el giro en 3 dimensiones, que ya lo habíamos visto anteriormente, y es donde en términos de grados yo puedo alterar el giro de acuerdo al eje X y de acuerdo al eje Y, y su perspectiva. Y en el caso del gráfico que corresponda, podría eventualmente también alterar el eje Z, que no sería el caso de este gráfico. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos a la derecha las propiedades. Y aquí tenemos nombre del gráfico, gráfico de promedios. ¿Ya? ¿Qué es lo que corresponde aquí? Es lo que estoy trabajando en este momento. Por último, en el sector superior habíamos ya revisado diseños, ahora presentación y ahora formato. Y en formato también tenemos una cantidad tremenda de opciones. De nuevo tenemos aplicar formato a la selección. Esto ya lo revisamos. Y también tenemos la opción de restablecer para hacer coincidir el estilo. También revisado. Ahora podríamos revisar los estilos de forma. Voy a hacer clic en el primero y si se fijan, me va alterando el fondo del gráfico. Lo voy a colocar en color negro. Ahora también podría darle un relleno de forma. Por ejemplo, un degradado. Para que no se vea tan vacío el gráfico. Doble clic para que aparezca de nuevo el menú. También podría darle un contorno de forma. Por ejemplo, un contorno de color rojo. Ahí se alcanza a ver este contorno de color rojo. O efecto de formas con sombra. Con sombra abajo. No se alcanza a ver mucho, pero se ve un poquitito la sombra aquí abajo. Tenemos también estilos de word art. Y veamos qué son estos estilos. Voy a elegir este estilo con relleno. Claro, y este me va a permitir cambiar el tipo de letra que tenemos acá. Doble clic. Si se fijan, estamos en formato. Puedo ir cambiando el estilo. Si no me gusta, basta con que vuelva atrás, con deshacer formato de word art. Y lo dejo ahí, un poquitito más atrás, ahí. Y lo dejo tal cual estaba inicialmente. Por supuesto, aquí están opciones de relleno de texto, contorno de texto y efecto de texto. Y acá, por supuesto, tenemos la opción de alinear para ajustar a la cuadrícula o ajustar a la forma, en el caso que corresponda. Por lo tanto, en conclusión, desarrollar y crear un gráfico es sumamente intuitivo. Y les voy a dejar la tarea a ustedes para que puedan crear sus propios gráficos y ver cuál gráfico se adapta mejor al tipo de datos que quieren presentar. Ahora, cada gráfico debe ir de la mano con tipos específicos de datos, pero para eso necesitamos un poquitito más de conocimiento en estadística descriptiva. Los invito a revisar también los cursos de estadística descriptiva del Instituto para el Desarrollo Integral. Muchas gracias.